Sí, muchas gracias. Muy rápidamente. Precísase que el personal calificado, esto es para una disposición complementaria, precísase que el personal calificado a que se hace referencia de la ley 24053 denominan campaña militar de 1941 a los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la frontera nororiente y declaran el 31 de julio Día Central Conmemorativo. Percibe una única bonificación equivalente a 2.550 soles mensuales con carácter vitalicio e intransferible, monto que no es reajustable o indexable. Los únicos beneficiarios son los registrados en el aplicativo informático de la planilla única de pago del sector público del Ministerio de Economía y Finanzas a la fecha de publicación de la presente ley. La implementación de la presente disposición se financia con cargo a los recursos de la reserva de contingencia. Muchas gracias. Continúe, congresista Víctor Arbres. Gracias, presidente. Propuesta de artículo: autoriza al pliego 059, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, durante el año fiscal 2018 a efectuar modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático, con cargo a su presupuesto institucional por la suma de 15 millones de nuevos soles para atender el financiamiento de gastos de capital vinculados a la capacitación, asistencia técnica, gestión de proyectos de inversión y para el otorgamiento de créditos en favor de los pescadores artesanales, acuicultores a nivel nacional, incluyendo el apoyo financiero para la formalización de embarcaciones de pesca artesanal en el marco de lo dispuesto por el Decreto Legislativo 1392, que promueve la formalización de la actividad pesquera artesanal. Para tal fin, el pliego 59 de Fondepes quede exceptuado el establecido en el artículo 12 de la Ley número 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, y el numeral 2.9 del artículo 2 de la Ley 30847. De la presente disposición entra en vigencia al día siguiente de la publicación de la presente ley. De la Contraloría, 90ª, considérese a las empresas públicas en el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, empresas prestadoras de servicio de saneamiento y otras entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, distintas a las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, en los dispuestos en los artículos 20 de la Ley 27.785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Autorice las empresas públicas en el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, FONAFE, y otras entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, distintas a las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y que no se encuentren bajo el ámbito del Sistema Nacional de Presupuesto Público, a efectuar transferencias a la Contraloría de la República para cubrir los gastos que se deriven de la contratación de las sociedades de auditoría en el marco del establecido en el párrafo precedente, para el financiamiento de los órganos de control institucional a cargo de la Contraloría General de la República para el desarrollo de la capacitación por medio de la Escuela Nacional de Control. Las prestadoras de servicio que constituyen como empresas de gobiernos regionales o gobiernos locales, así como otras entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, distintas a las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y gobiernos locales, y que se encuentre bajo el ámbito nacional de presupuesto público, para realizar transferencias financieras con cargo a su presupuesto institucional en favor de la Contraloría General de la República, para cubrir los gastos que deriven la contratación de sociedades auditoras previa a la solicitud de la Contraloría General de la República, así como el financiamiento de los órganos de control institucional a cargo de la Contraloría para el desarrollo de programas de capacitación por medio de la Escuela Nacional de Control, bajo exclusiva responsabilidad del titular del pliego, así como el jefe de la Oficina de Administración y jefe de presupuesto, o lo que hagan a sus veces en el pliego. Las transferencias financieras se aprueban mediante resolución del titular de la empresa o entidad según corresponda, requiriéndose el informe previo favorable de la Oficina de Presupuesto o lo que haga a sus veces en la empresa o entidad. La resolución del titular de la empresa o entidad se publica en el Diario Oficial del Peruano. Gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Moisés Guía Pianto.
Gracias, presidente. Me he pedido interrupción al congresista Oliva y al congresista Arauz. Voy a disculpar al congresista Arauz. Una interrupción para el congresista Oliva y luego la congresista Arauz. Muchas gracias, presidente. Bueno, lo que voy a mencionar, presidente, es referente para poder incorporar en el artículo 36 del proyecto de ley de presupuesto del sector público del año 2019. El Minedu viene desarrollando proyectos que le permiten implementar iniciativas que abordan de manera integral los desafíos que enfrentan las instituciones educativas del ámbito rural, como las del modelo de servicio educativo secundario con residencia estudiantil. Esto se refiere al artículo 36, de que habla sobre la autorización para financiamiento de subvenciones para la implementación de propuestas de servicio educativo en el ámbito rural. Autorízase excepcionalmente el Ministerio de Educación a otorgar subvenciones hasta por el monto de 8.158.400 soles a favor de entidades privadas sin fines de lucro a instituciones comprendidas en el acuerdo internacional aprobado por el decreto ley 23.211. En el marco de lo dispuesto de la ley 28.044. Este texto se le va a hacer llegar a la Comisión de Presupuestos para que sea considerado, señor presidente. La otra interrupción para la congresista Mercedes Arauz. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, congresista Guía. Sí, esta primera disposición es para autorizar a entidades del gobierno, lo leo, autorícese las entidades del gobierno nacional a realizar con cargo a su presupuesto institucional gastos relacionados a la implementación de infraestructura de contingencia en ambientes cedidos por otras entidades del sector público, bajo cualquier modalidad contractual que permita el aseguramiento en términos de disponibilidad, integridad y protección de los activos críticos nacionales en el marco del reglamento para la identificación, evaluación y gestión de riesgos de los activos críticos nacionales, aprobado por Decreto Supremo número 106/2017 PCM. Y la siguiente es una disposición final que rezaría así: prorrogar el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 8 del Decreto Legislativo número 1310, decreto legislativo que aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa a fin de que las entidades del Poder Ejecutivo cumplan a adecuar sus sistemas de trámite documentario o equivalentes para el envío automático de documentos electrónicos con otras entidades, así como A ver, 30 segundos, por favor. sí, así como dentro de sus áreas, órganos y unidades hasta el 31 de diciembre del 2019. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Guía. Bien. Congresista Guía Pinto. Gracias, presidente. Presidente, este año en el presupuesto, la situación de la región Junín no está considerado en el friaje. Y sería importante, presidente, que el ministro pueda tener en cuenta, ya que la región Junín es muy importante el friaje porque nosotros tenemos alturas hasta 4.500 sobre el nivel del mar, y creo que si esto no es considerado dejarían de lado a muchas familias, y por eso también que pedimos la modificación del artículo para incorporarlo. Es conocido que las nevadas y el friaje son fenómenos naturales que requieren el despliegue de acciones de prevención. Por eso es que pedimos que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de ser necesario, pueda transferir a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, FONCODES, para el mejoramiento y acondicionamiento de viviendas en zonas de friaje, heladas, nevadas, a través de núcleos ejecutores de acuerdo a las metas y focalización territorial que se establezca en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas y de la Presidencia del Consejo de Ministros, hasta la suma de 30 millones de soles. En este sentido, presidente, espero lo tengan en consideración. También pedir la autorización para aprobar durante el primer trimestre del 2019 operaciones de endeudamiento destinadas a financiar proyectos del sector de defensa, cuyo trámite inicio antes del 31/12 de 2018. Disposición: las operaciones de endeudamiento comprendidas en los alcances del literal C del numeral 4.2 del artículo 4 de la ley 3695, ley de endeudamiento del sector público para el año fiscal 2018, que al 31 de diciembre de 2018 se encuentran en trámite. Pueden ser aprobadas en el primer trimestre del año fiscal 2019 en marco de la ley antes citada.
También, presidente, la implementación del sistema de control interno en entidades del Estado. Esta medida tiene por objeto establecer su marco legal que permite la eficacia y oportunidad de implementación del sistema de control interno en las entidades del Estado sujetas a control, fijando para el efecto que la Contraloría General, en su condición de ente rector, Sistema Nacional de Control, dicte las disposiciones normativas, lineamientos y plazos correspondientes, las cuales deben ser cumplidos bajo responsabilidad funcional en un plazo de 18 meses. La necesidad de la medida es permitir que las entidades del Estado cuenten con un sistema de control interno que permita disposición complementaria final en el marco de la ley. Tercera disposición complementaria final de la Ley 3372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2016. Establezcase que todas las entidades del Estado de los 3 niveles de gobierno que se encuentren bajo los alcances de la Ley 28716, Ley de Control Interno de las entidades del Estado, tienen la obligación de implementar el sistema de control interno, conforme a las disposiciones normativas, lineamientos y plazos establecidos por la Contraloría General de la República, plazo de 18 meses bajo responsabilidad funcional. También, al mismo tiempo, presidente, queremos hacer recordar al Ministerio de Educación que no es posible que los 3 colegios emblemáticos de la región Junín, 6 de agosto de Junín, el 19 de abril de Chupaca y el 9 de julio de Concepción, no tengan presupuesto, ya que el 2016, 2017 y el 2018 estaban proyectados con un presupuesto de 18 millones, y es raro que para el próximo 2019 estén presupuestados para hacer solamente la parte de los estudios definitivos 200.000 soles. Yo creo que eso no justifica a un pueblo heroico como 9 de julio de Concepción y estos colegios emblemáticos, la región Junín esté desplazada. En ese sentido, presidente, pido que se pueda incorporar también estos 3 colegios emblemáticos en el nuevo procedimiento de la ley. En ese sentido, también le pido, presidente, que tenga en cuenta que el presidente Martín Vizcarra, en la última visita a la ciudad de Jauja, se ha comprometido en hacer los estudios definitivos del hospital de la provincia de Jauja, lo cual están esperando por más de 25 años. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra la congresista Paloma Noceda. Bueno, congresista Paloma Noceda le ha dado las interrupciones a congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Muy breve para proponer una modificación final, presidente. Autorícese al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Unidad Ejecutora 012, Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo Lima y Callao, a realizar modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático entre sus proyectos de inversión hasta por la suma de 13.978.631 soles para habilitar recursos al proyecto genérico de código 2001-621, estudios de preinversión destinados al financiamiento de los estudios de preinversión a nivel de factibilidad de la línea 3 de la red básica del Metro de Lima, previa opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. La autorización otorgada en el presente artículo se financia con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del año fiscal 2019 y tiene vigencia hasta el 30 de marzo del 2019. Gracias, presidente. Gracias, colega Noceda. Gracias. Continúe, congresista Paloma Noceda. Ya estaban las 2 interrupciones, congresista. Me pedía otra interrupción la congresista Foronda, pero... Congresista Foronda, la otra interrupción. Presidente, muchísimas gracias, colega Noceda. Presidente, es la incorporación para solicitar al presidente de la Comisión de Presupuesto la incorporación de una disposición complementaria a favor de las y los trabajadores del decreto ley número 276 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
autorices al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a realizar modificaciones presupuestales en el nivel funcional programático con cargo a los saldos disponibles de dicho pliego por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios según la proyección al cierre del año fiscal 2018, quedando exceptuadas las restricciones previstas en los artículos 6 y 9 de la Ley 3693 referido a los ingresos del personal de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2018, a fin de financiar el incremento de los incentivos económicos CAFAE a favor de las y los trabajadores pertenecientes al régimen laboral del decreto ley número 276 durante el ejercicio presupuestal 2019. Se autoriza a emitir las normas complementarias para la implementación de la presente disposición. A ver, 30 segundos, por favor. Menos que eso, presidente. Los beneficiarios serán los y las trabajadores del decreto legislativo número 276 que elabora en el Ministerio de la Mujer, suman un total de 193 trabajadores que representan el 6% de la PEA del Ministerio. Financiamiento no irrogará gastos al Estado. Gracias, presidente. Congresista Paloma Nocea. Gracias, presidente. Por su intermedio deseo saludar al Premier y a los ministros que lo acompañan. A lo largo de las presentaciones de los diferentes sectores, se ha podido notar que en algunos ministerios están haciendo esfuerzos por reducir algunos gastos corrientes y otros también tienen propuestas innovadoras. Sin embargo, quisiera realizar algunas críticas constructivas y recomendaciones. Como señala un reconocido autor inglés, ningún hombre es una isla, algo completo en sí mismo. Todo hombre es un fragmento del continente, una parte del conjunto. Presidente, así como el hombre no es una isla, los ministerios no pueden ser islas. Muchas veces somos testigos de la falta de articulación que existe entre distintas carteras y eso genera espacios desatendidos o en algunos casos la duplicidad de esfuerzos. Para citar algunos ejemplos, tenemos al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que si bien es cierto, demuestra cifras de crecimiento e invierte en exponer nuestros productos en ferias internacionales, aún fallamos en la inteligencia de mercados, en orientar al productor que apuesta por determinados productos. Vemos también que el Ministerio de Agricultura va a proyectar esfuerzos de articulación al mercado. No debieran ser esfuerzos aislados de ambos ministerios. Un claro ejemplo son las exportaciones de palta este año. El llamado oro verde ha significado el fracaso de muchos productores porque la sobreproducción trajo como consecuencia la caída del precio internacional. Se va a priorizar, por ejemplo, la construcción de la Casa del Productor Agrario por 65 millones de soles. ¿De qué trata esta casa? ¿De qué va a servir al agricultor que aún no se recupera del fenómeno del Niño? Que aún no ve la reconstrucción de los canales de riego y que no sabemos qué va a pasar este 2019 si es que se vuelve a repetir otro fenómeno del Niño. Se invierte, por ejemplo, esos 65 millones de soles en una casa del productor, pero se ha reducido el presupuesto de Sierra y Selva Exportadora de 15 millones a 13 millones de soles. Programas que funcionan bien y que contribuyen a generar empleo. Entonces, esto no se entiende. Otro ejemplo de la falta de articulación dentro del Ejecutivo es el que podemos observar entre el Instituto Peruano del Deporte y PROMPERÚ. Tenemos un IPD sin dirección, en constante crisis, con cambios de presidencia y cuestionamientos. Y estamos a vísperas de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019, que van a reunir en su totalidad a más de 8.500 deportistas, a 3.600 oficiales y técnicos, a 3.100 jueces y árbitros, pero poco se ha hablado en las exposiciones sobre el deporte. Y hablamos de articular. Tenemos deportistas que son embajadores de los Juegos Panamericanos. ¿Por qué también no los incluimos dentro de Marca Perú? ¿Por qué no los hacemos embajadores? ¿Se han reunido acaso los ministros de Educación y de Comercio Exterior para ver cómo maximizar la experiencia de los deportistas que van a visitar nuestro país, que junto a sus familiares y amigos y amantes del deporte equivalen a más de 75.000 turistas que luego de visitar Lima también pueden acceder al turismo interno? Tenemos grandes talentos que con gran esfuerzo y con un poco de apoyo del Estado logran destacar. Si ya se invierte en su preparación, deberíamos cerrar el círculo posicionando su imagen. Anhelo el día
en que los deportistas que nos representan con todas sus fuerzas sientan todo el respaldo del Estado y no se enfrenten con una pared burocrática que les diga: a ti ya te apoyamos, no eres tan talentoso, no estás en tu mejor momento, o simplemente da las gracias. Lamentablemente, estos son ejemplos de nuestros deportistas como Alexandra Grande, Yulisa Díez Canseco o Gladys Tejeda, quienes han tenido que prácticamente rogar a sus federaciones deportivas para que les den apoyo. Y con algunas de ellas hemos visitado también a algunos ministros por el maltrato que recibían de parte de sus federaciones deportivas. Hoy, por ejemplo, vino Daisy Cori, ajedrecista, al Congreso. Todos nos sumamos para la foto, pero ¿qué es lo que hacemos por nuestros deportistas? Creo que no nos hemos dado cuenta que el deporte está en emergencia en nuestro país. En el caso de los paradeportistas sucede lo mismo. Tenemos al CONADIS, que está adscrito al Ministerio de la Mujer, que debe articular con la Asociación Nacional Paralímpica del Perú, ANPERU. Si bien la ANPERU es privada, esta recibe recursos del Instituto Peruano del Deporte. También, por ejemplo, entre el Ministerio de la Mujer y el Ministerio del Interior podrían mejorar algunas coordinaciones. Tenemos, por ejemplo, los centros de emergencia mujer, que no cuentan con los sistemas de información integrados a los que tienen las comisarías. La mayoría de centros solo funcionan hasta las 4 de la tarde, porque es la hora en la que cierran muchos de los municipios, pero... Continúe. Pero ¿a qué hora es que ocurren las emergencias? ¿Qué pasa si ocurren después de las 4 de la tarde? ¿A quién le toca a la mujer esa puerta? Por lo expuesto, a través de la Presidencia, solicito a los señores ministros que, por el bien del país, logren articular sus carteras utilizando nuestros recursos de manera eficiente y que esa eficiencia se refleje en el día a día de todos los peruanos. Muchas gracias. Muy bien, tiene la palabra el congresista Zacarías Lapa. ¿Se encuentra? Acá. Adelante, congresista. Muchas gracias, señor presidente. Solicito para que pase algunas imágenes. Señor presidente, a través de vuestro despacho saludar al señor primer, a todos los ministros y al Parlamento Nacional. Señor presidente, permítame dirigirme a la población de Huancavelica. Solamente decirle a los ministros, especialmente al ministro de Transportes, esa es la carretera que existe en Huancavelica, que la carretera que descongestiona la carretera central. Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica salen a la vía de Libertadores, Huancavelica, Santa Inés, Rumichaca. Se ha conversado varias veces con el señor ministro de Transportes, pero no tienen voluntad política para tomar decisión y mejorar esa carretera. Entonces, en ese sentido, señor presidente, espero que se tome una decisión política y empiecen a trabajar para la región de Huancavelica. Es la otra ruta, señor presidente, hacer ver al señor ministro y al Parlamento Nacional la carretera Escuchá-Camayo, es la carretera más peligrosa del Perú. Permanentemente accidente de tránsito y nadie se preocupa, señor presidente. Por otra parte, señor presidente, señalar que en mi condición de presidente de la Comisión de Trabajo debo manifestar: este Parlamento en el mes de octubre hemos aprobado la ley de negociación colectiva. Sin embargo, en el presente proyecto de ley sigue apareciendo como prohibición la negociación colectiva en el artículo número 6. Creo que tenemos que ser coherentes. Esa negociación colectiva tiene que suprimirse de este dispositivo legal, en beneficio de los trabajadores estatales que a diario hacen marcha, huelga, y creo que necesitan su atención. Por otra parte, señor presidente, también tenemos que señalar: algunos congresistas han indicado que este programa Trabaja Perú, casi en todas las regiones del Perú, ha promovido empleo, trabajo a todas las madres, a todos los jóvenes, ancianos, todavía que tienen 50, 60 años, daban oportunidad de trabajo. Pero vemos
en este presupuesto ha sido considerado 35 millones menos. En vez de promover, estamos quitando la generación de empleo en este sector. Solicito al señor ministro de Economía pueda reconsiderar. Y así, muchas veces se han ejecutado proyectos pequeños como agua de desagüe, mantenimiento de caminos vecinales, etcétera, por este proyecto. Igualmente, señor presidente, debo señalar que en Huancavelica los centros de salud, los hospitales están en completamente abandono. En esa consideración solicito una disposición complementaria final. Créase la unidad ejecutora de Red Salud Churcampa, Castro de Reina y Guaitará en el pliego gobierno regional del departamento de Huancavelica, la misma que se sujeta al presupuesto institucional del pliego 447, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, quedando exceptuado solo del requisito del monto del presupuesto anual por toda la fuente del financiamiento establecido en el artículo 58 de la ley 28.411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Igualmente, señor presidente, debo indicar, desde el año 2016, cuando ingresé a este Parlamento, siempre me he preocupado por los alumnos del sector de educación de jornada escolar completa, del sector de educación secundaria, a fin de que en quintil 1, quintil 2 tengan ese alimento para estos alumnos del sector rural. Por la misma razón, continúe. En el presupuesto de este presente año se había considerado más o menos 75 millones de soles. Pero sin embargo, para el presente año no vemos este presupuesto. Por esa misma disposición, por esa misma razón, señor presidente, también se incorpore disposición complementaria final, disponiendo la atención progresiva de la cobertura de servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma. Continúe. A favor de los escolares a nivel secundaria de la modalidad jornada escolar completa GEC, en los departamentos que se encuentran en situación de extrema pobreza, quintil de ingreso 1 y 2, sistema alimentario debe considerar preferentemente con productos de la zona donde se ubican las instituciones educativas. Los gastos que demanda la aplicación son a cargo de los recursos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Del mismo modo, señor presidente, que se incorpore como disposición complementaria, declarándose de interés nacional la ejecución del proyecto de inversión. 30 segundos para terminar. Fortalecimiento de las capacidades resolutivas del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón, Puno, con código número 2271-673. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Richard Arce. Presidente, me había solicitado una intervención el congresista Ochoa y el congresista Tucto, por favor, si fuera tan amable. Interrupciones para el congresista Ochoa y Tucto, respectivamente. Sí, presidente, solamente para decir que durante estas 12 largas horas, que obviamente aparentemente el cansancio nos permite olvidarnos de temas fundamentales y reducimos en la solicitud de proyectos de implementar. Pero, presidente, no debemos perder de vista que el Estado peruano debe ser coherente con lo que plantea. Y ellos han planteado, presidente, que la educación tiene que ser el factor fundamental del desarrollo de este país. Y no se ha dicho más y ni hay la perspectiva de decir vamos a respetar a los maestros y garantizándoles un aumento, un incremento salarial digno que les permita a partir de enero del próximo año
tener una remuneración más justa. Se sigue hablando, presidente, de una remuneración de 100 soles y otros 200 soles para el próximo año, que obviamente es risible. Presidente, exigimos al gobierno coherencia. Y en esa coherencia, presidente, tenemos que determinar que efectivamente la política de dignificación del magisterio. Congresista Tucto, la otra interrupción. Presidente, en la línea del discurso del señor ministro de Economía de que debe asegurar el uso eficiente de los recursos y fortalecer la descentralización. Tenemos, presidente, en la región Huánuco un centenar de proyectos de saneamiento básico rural desde el año 2012. Y me refiero los tres que consideramos tan o más importantes que el resto, presidente. Del distrito de Monzón, el Valle del Monzón, que ha sufrido tanta pobreza, terrorismo, violencia política en el sector. Hay tres proyectos, señor presidente, al ministro de Vivienda. Se refiere del saneamiento básico rural del caserío o centro poblado de Palohuimba, de Corvina Colorada y de los lugares de Soledad y Sachavaca. Quisiera, presidente, si tanto hablan de eficiencia, ¿por qué un proyecto puede durar más de 7 años? ¿Por qué, presidente? Yo se lo he pedido personalmente al señor ministro en reiteradas oportunidades y quisiéramos que lo más pronto posible pueda ejecutarse esa obra en ese distrito que tanto la necesita. Muchas gracias, presidente.